¿Será que iniciando grabación ya? Buenos días, mi nombre es Claudia Ávila. Estamos en la clase de gestión educativa estratégica. Esta es la última sesión del semestre 2023-10 para los estudiantes de la clase de gestión educativa. En este módulo número 3 estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el tema de la gestión educativa frente al tema de la inclusión. Como rectores, como gestores educativos, ustedes tendrían que desarrollar o pensarse en estrategias para el diseño, orientar su institución en el diseño de toda la propuesta a partir de cada una de las dimensiones de la gestión, teniendo presente una escuela para todos. Para esto entonces tenemos que tener en cuenta algunos referentes que se les han dejado a ustedes lógicamente al interior del aula virtual. Tenemos nosotros en este momento 3, como les estoy diciendo, están viendo ustedes la pantalla de su guía de trabajo, que durante cada una de las semanas nos han ido hablando, ¿cierto?, sobre el proceso de cómo trabajar este marco de la educación inclusiva. En la semana número 12 estuvimos nosotros leyendo cómo este señor al que le hemos ido ayudando paso a paso frente al trabajo de ser rector, le solicitan que en su institución educativa se tiene que presentar algunos cambios porque el Ministerio de Educación va a ir a revisar su institución y tiene que estar todo reglamentado a la luz de lo que plantea el Ministerio de Educación y a la luz, lógicamente, del decreto 1421. Para ello, entonces, en la guía de trabajo les he dejado a ustedes unos documentos para que ustedes los fueran revisando y a la luz de ahí pudieran ir pensando en cómo ayudarle a este profesor en la transformación de un plan de mejora para su institución educativa. Dentro de los documentos que están acá, que yo les recomiendo muchísimo que ustedes tengan en cuenta, es este documento de las orientaciones del ministerio. Hace un momento estaba presentando inconvenientes, como ven ustedes, está presentando inconvenientes para ingresar el documento, pero para que lo tengan por favor en cuenta. Este es el documento que necesito que ustedes miren. Si lo buscan por internet, igual les va a seguir generando error. No sé qué pasa con la página, que en este momento la página de Colombia Aprende no está dejando mirar el documento, pero es el que más recomiendo yo que tengan ustedes en cuenta. Cuando nosotros revisamos este documento de las orientaciones para promover una gestión escolar en el marco de la educación inclusiva, nos encontramos específicamente con la mirada de la tríada de la educación inclusiva. Recordemos que ya lo habíamos visto en las sesiones anteriores, como en la tríada de la educación inclusiva nos empiezan a decir a nosotros que tenemos que tener en cuenta 3 elementos importantes para poder lograr que que nuestras instituciones estén en el marco de una educación para todos. Hablamos de las prácticas educativas, ¿cierto? Es decir, hablamos de cómo diseñar o proponer estrategias para contribuir en la mejora de estas prácticas y que estas prácticas sean en el marco de una escuela para todos. Hablamos de una cultura inclusiva. Voy a borrar esto acá. Cómo logramos una cultura educativa pensada desde la diversidad, ¿cierto? Y por último, hablan a nosotros de las políticas educativas pensadas desde la inclusión, las políticas. ¿Sí? Las políticas educativas desde la diversidad. Las semanas anteriores también les había hablado a ustedes cómo de alguna manera tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de educación inclusiva no estamos hablando simplemente de estudiantes en condición con una dificultad funcional o cognitiva, sino que al hablar de educación inclusiva hablamos de muchas poblaciones, ¿sí? Dentro de esos entonces estamos hablando de habitantes de frontera, aquí me equivoqué escribiendo. Habitantes de frontera, estamos hablando de los gitanos, estamos hablando de las personas víctimas de la violencia, hablamos de estudiantes, lógicamente, con una condición cognitiva, ¿cierto? Em, Me quedó mal escrito, con una condición determinada a nivel cognitivo, a nivel motor, bueno. Y bueno, hablamos lógicamente de toda la comunidad afrocolombiana, ¿cierto? Y bueno, y así van surgiendo varias personas que
van estando dentro de la sombrilla de la educación inclusiva, pero en últimas lo que quiero que tengamos en cuenta, que es lo que les he dicho a ustedes en otros espacios de aprendizaje, es que hablar de educación inclusiva es hablar de una escuela para todos. Y recordemos que habíamos dicho que el gestor educativo, que es la gestión educativa, es pensarse en hacer realidad la escuela, ¿cierto? ¿Cómo yo hago realidad ese sueño que se llama escuela? Entonces, acá en este caso, lo que tenemos que pensarnos es cómo logramos hacer para que este rector, este gestor educativo, que cuenta con unas fortalezas frente a sus procesos, unas habilidades frente a sus liderazgos, logre que su institución educativa ahora sea pensada para y desde la escuela para todos, ¿cierto? Entonces, para lograrlo, vamos a generar una propuesta de un plan de mejoramiento estratégico donde se evalúe, vamos a hacer una evaluación del mejoramiento, una evaluación de las acciones, gracias, de lo que está haciendo este gestor educativo a la luz de cada una de las dimensiones. Entonces, su merced recordará que en el momento número 2 estuvimos hablando sobre la guía 34 y en la guía 34 nos habla del plan de mejoramiento estratégico, de la evaluación de la mejora continua. En esta guía 34 que usted la puede encontrar por internet, es un documento que le va a servir para la realización de su trabajo final, porque allí usted va a encontrar a la luz de cada una de las dimensiones qué aspectos yo como gestor educativo tengo que evaluar en mi institución educativa. Ahora, dentro de la dimensión institucional, voy a agrandar esto un poco más para que lo veamos. Vamos a hablar de cada una de las dimensiones. ¿Qué aspectos yo tendría que ajustar o proponer en algunos cambios al interior de mi institución para lograr que esa institución educativa pues se piense desde la educación inclusiva? Cuando yo hablo de esto, pues yo indudablemente como gestor educativo me tengo que pensar en lo siguiente. Me tengo que pensar en generar una política de permanencia de los estudiantes que lleguen. Es decir, si hablamos de generar una cultura o hablar de una escuela para todos, tenemos que pensar en cuatro palabras claves. Tenemos que pensar en el acceso, permanencia, mm, participación, y se me olvida la otra, y progreso. ¿Cómo usted como rector va a hacer que sus estudiantes, en la condición en la que estén ellos, que sea, logren acceso, permanencia, participación y progreso? Entonces, a la luz de la dimensión institucional, yo como rector tengo que generar unas políticas de permanencia. ¿Cómo hago yo para generar unas políticas, unos lineamientos que permitan que mis estudiantes accedan al colegio al que yo soy rector, pero también permanezcan en ella? Entonces, estas políticas que ustedes que se tienen que pensar dentro de esa transformación institucional, tienen que contemplar la identificación y la eliminación de las barreras del aprendizaje y la participación. Es decir, que al interior de esta dimensión, ustedes se tienen que pensar en qué tipo de estrategias como rectores van a proponer para disminuir las barreras del aprendizaje y la participación. Dentro de las políticas de permanencia también tenemos que contemplar la pertinencia de la educación, es decir, es pertinente la educación que yo estoy ofreciendo en la institución educativa frente a las necesidades específicas de los estudiantes que yo tengo dentro de mi institución educativa. Tenemos que de la misma forma pensar en la flexibilidad curricular y entonces ustedes dirán, profe, pero la flexibilidad curricular pertenece entonces a la dimensión pedagógica. Sí, claro, pero dentro de la dimensión institucional, tú tienes que generar unas políticas de permanencia. Para que el estudiante esté, tú tienes que generar o propiciar elementos de cambio frente a la flexibilidad curricular de la institución educativa. Tenemos que generar y propiciar unos programas o servicios de apoyo para los estudiantes. Y otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la formación permanente de los docentes, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que estos estudiantes, estos maestros se formen de manera permanente? Tenemos que de la misma forma generar unas políticas de promoción y de egreso. Entonces acá la idea es que entre todos nos empecemos a pensar qué tipo de políticas o qué elementos hacen parte dentro de estas políticas de promoción y de egreso. Otra cosa que necesito que tengamos en cuenta acá, dentro de la dimensión institucional, es que
este gestor se tiene que pensar, dice acá, un programa o un servicio de apoyo, un comité, ¿cierto? Puede ser un comité o puede ser un consejo, ¿cierto? O un consejo de, voy a colocarle este nombre, de educación para la diversidad, para atención a la diversidad. Entonces, ¿qué elementos tendría que tener este comité? ¿Sí? Entonces, indudablemente tenemos que crearlo porque no existe dentro de la institución. Si ustedes buscan dentro de la institución educativa a la que ustedes están yendo, pues posiblemente estos comités no existan. Estas políticas no las tengan demarcadas dentro de la dimensión institucional. Por lo tanto, su plan de mejoras tiene que pensarse a la luz de estas cosas que yo les estoy diciendo y lógicamente de muchas otras. Este video es un poco para darles pautas frente a cómo pensarnos en el plan de mejoras de nuestro documento final de la institución educativa de la que estamos haciendo el acompañamiento, de la que hemos ido trabajando durante cada uno de estos cortes. ¿Qué otros elementos hacen parte de esta dimensión institucional? ¿Qué otras cosas tengo yo que mirar al interior de esta dimensión? Pues indudablemente yo como maestro, como les dije anteriormente, tengo que garantizar, les decía a ustedes, garantizar la, perdón, el acceso, la permanencia, la participación, el progreso, porque ahí están todos, de los niños y niñas, ¿cierto? Lo tengo que garantizar. Es decir, acá genero las políticas y propicio estrategias. Cuando yo genero las políticas y propicio las estrategias, me tengo que pensar en unos responsables, tengo que pensar en unas actividades, en unas tareas. En pocas palabras, tengo que proponer un plan de mejoras específico para la dimensión institucional, pensada desde la educación para todos. ¿Qué otras cosas tenemos que hacer? Pues yo debo generar, perdón, aquí voy a arreglar esto. Yo aquí doy algunas ideas, ¿no? Yo como gestor tengo que garantizar unas modificaciones en un instrumento específico, en un instrumento de la gestión. Y el instrumento de la gestión que tengo yo que modificar acá indudablemente es el proyecto educativo institucional. Indudablemente tengo que cambiar todo lo que tiene que ver con la misión, tengo que cambiar la visión, tengo que cambiar todos los elementos que hacen referencia a los objetivos de mi institución, ¿cierto? Tengo que tener presente acá, es decir, tengo que reformular muchos elementos acá en el proyecto educativo institucional, pero estos sobre todo son los que yo tengo que tener acá muy presente, muy pendientes. Aquí había anotado algo, permítame en un momentico, había anotado algo que era importante para que lo tuviésemos presente y es que nosotros tenemos que garantizar que al interior de la institución educativa se diseñen y se propongan unos cambios frente al manual de convivencia de la institución, ¿sí? Yo tengo que garantizar. Otro instrumento que se tiene que cambiar es el manual de convivencia. Entonces, ojo porque en su trabajo, pues yo le preguntaré a usted qué instrumentos usted debe modificar. Yo aquí le estoy dando las pautas, ¿no? El manual de convivencia. ¿Y por qué tengo que cambiar el manual de convivencia? Porque evidentemente lo tengo que pensar desde la diversidad, ¿sí? Tengo que generar una ruta de acompañamiento pensada desde la diversidad. Y cuando hablo de esto, me estoy refiriendo a si pasa algo en la institución educativa en la que usted es rector, este estudiante, este padre de familia, este maestro debe tener en su institución una ruta de acompañamiento. Debe conocer cuál es el paso a paso para poder resolver esa problemática que se está presentando en esa institución con ese estudiante, esa niña en condición con diversidad neurofuncional, neuromotora, ¿cierto? O de cualquier otra condición en la que de alguna manera se está sintiendo vulnerable frente a sus derechos.
¿sí? Entonces acá tenemos que generar y pensarnos en ese manual de convivencia y generar unos procesos de una ruta de acompañamiento en unos cambios frente a al proyecto educativo institucional. Y dentro, ya dijimos lo del comité, ya se los dije en la parte de arriba. ¿Qué más tiene que garantizar este rector? Tiene que garantizar unos cambios a nivel institucional frente al servicio social de los estudiantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque al interior del servicio social de los estudiantes tenemos que buscar, yo como rector, tengo que buscar alianzas en entidades que de alguna manera me sirvan a mí para lograr un proceso de la cultura de la inclusión. ¿A qué estoy haciendo referencia con esto? Ustedes acá en la universidad, por ejemplo, tienen unos diferentes tipos escenarios de práctica y tienen por allá como en el tercer semestre, creo, la práctica en responsabilidad social, donde de alguna manera la práctica en responsabilidad social los hace conocer a ustedes elementos más humanos frente a su quehacer, no solo como maestros, sino como seres humanos, ¿sí? Entonces, todos los estudiantes de diferentes carreras llegan a su práctica en responsabilidad social a esos diferentes escenarios. Entonces, la idea es cómo yo como estudiante de Uniminuto reconozco la necesidad y reconozco la diversidad y la posibilidad de servir a los demás. En este caso, el servicio social de los estudiantes de estas instituciones educativas, de la institución educativa a la que usted le va a diseñar o a proponer esos elementos de mejora continua, pues tiene que pensarse también a la luz de generar y hacer posibles jóvenes pues integrales, ¿cierto? Entonces esto es frente a lo que yo hablo en esta parte. ¿Qué más tenemos que hacer acá? El rector tiene que garantizar jornadas, como les decía yo a ustedes anteriormente, de formación. Acá el cuento no es hablar de jornadas de formación frente a si yo tengo estudiantes en una condición determinada, venga, les hablo sobre cómo se portan ellos o cómo les enseño a ellos, sino es jornadas de formación tendientes a generar o a entender el diseño universal para el aprendizaje. Si yo reconozco y entiendo el diseño universal, pues yo voy a ser capaz de proponer, de flexibilizar las propuestas curriculares. De lo contrario, no. De lo contrario, voy a seguir diseñando planes curriculares pensadas solamente para unos muy pocos dentro de mi salón de clase. Entonces, acá las jornadas de formación tienen que ser pensadas desde el diseño universal para el aprendizaje, tienen que ser jornadas donde se haga la socialización de las experiencias, ¿cierto? De experiencias de otros maestros, socialización pensadas desde la diversidad, ¿cierto? Donde me cuenten estos maestros qué es lo que han hecho, cómo lo hacen al interior de su salón de clase, cómo trabajan con estudiantes con una condición determinada, cómo trabajan con estudiantes habitantes de frontera, sí, cómo han hecho ellos para generar un acercamiento con estos estudiantes. Acá hablamos es de las experiencias exitosas de otros maestros, cómo lo hacen, cómo trabajan estas metodologías. Y la otra es, lógicamente, tenemos que hacer jornadas de formación del DUA, de las experiencias pensadas desde la diversidad, tenemos que hacer jornadas, tal vez sería muy chévere que hiciéramos jornadas de observación de aulas, ¿cierto? En donde empezáramos un poco a reconocer esas prácticas novedosas que tienen estos maestros. Y cuando hablo de novedoso y de innovación, no estoy hablando de la implementación de las TIC, sino estoy hablando de del reconocimiento del otro, ¿no? Del reconocimiento del otro como parte fundamental en los escenarios de aprendizaje. Y, lógicamente, con formación de comunidades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que hacer el gestor. Esto y muchas cosas más que sin duda son las cosas que usted como rector se tiene que pensar. Yo que les quisiera a ustedes como un poco recordar en con este video. Mis amores, la idea es que ustedes no resulten colocando en el trabajo solamente lo que yo les estoy diciendo, sino que lógicamente hablen con los rectores y a la luz de lo que ese rector le diga, usted propicie esos escenarios de modificación, de transformación en esa institución. ¿Sí? Recuerde, por favor, ese tipo de cosas. Esto es en la dimensión institucional. Ahora vamos a pasar a la dimensión administrativa. Entonces, recordemos que la dimensión administrativa es la que se hace cargo, perdón, de la parte de los recursos, ¿cierto?
de la infraestructura. Entonces acá, imagínate los recursos y la infraestructura. Acá indudablemente el gestor, la persona que está acá, el responsable de la dimensión administrativa, esas personas que tiene a cargo ese rector, pues tiene que pensarse en los siguientes elementos. Tiene que garantizar que en su institución haya, que las personas que estén aquí generen un proceso de apropiación del proyecto educativo institucional. Si yo hice en la dimensión institucional todo el proceso para garantizar unas modificaciones, para que la comunidad educativa participara y entendiera que mi institución está pensada desde la educación para todos, si estoy brindando, generando elementos de una cultura inclusiva, si estoy generando y propiciando unos cambios en las políticas de la educación para la diversidad, si estoy haciendo que mis maestros generen y propongan unas prácticas educativas inclusivas, pues indudablemente lo que yo necesito dentro de la dimensión administrativa es que todo aquel que llegue nuevo a mi institución educativa conozca el proyecto educativo institucional, se empape y conozca la realidad de esta institución educativa. Por eso este documento es tan importante, porque acá es la cédula de ciudadanía de la institución, ¿cierto? Es la que me permite conocer el todo, es la radiografía de mi colegio. Por lo tanto, yo como maestro, cuando llego a él, debo conocer en dónde estoy metido, en cuál es el colegio en el que yo estoy, en qué universidad yo estoy metida, cómo son sus procesos de evaluación, pero también tengo que conocer cómo son sus estudiantes y cuál es la realidad de ellos. Por ello, en la dimensión administrativa tenemos que generar estrategias de una apropiación del proyecto educativo institucional. Y como sabíamos, como le hemos hablado, dentro de esta dimensión que se hace cargo de todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, con la parte de la infraestructura, pues vamos a pensar infraestructura, me falta la C. Acá tenemos que pensar, voy a agrandar un poco la pantalla para que de pronto lo vean mejor. Tenemos que pensar en esta infraestructura que yo quiero, cómo quisiera que fuera, ¿cierto? ¿Cómo quiero que sea esta infraestructura? ¿Qué cosas me gustaría cambiar al interior de esta institución educativa? Es decir, me voy a pensar en cómo quiero que sean esas aulas. Ayer les compartí a ustedes un video que se llamaba Aulas del Futuro, una charla maravillosa en donde nos dan a conocer un poco de pautas para trabajar y pensarnos desde las aulas, pero acá nos empiezan a hablar un poco desde las aulas del futuro teniendo presente las tecnologías. Pero es ahora ustedes y yo pensémonos en estas aulas del futuro pensadas desde la diversidad, ¿sí? Desde la diversidad entendiendo la diversidad cultural que nosotros tenemos en Colombia, ¿cierto? En el territorio de nosotros, en nuestras comunidades, en nuestros contextos. ¿Cómo serían esas aulas diversas? ¿Sí? Esas aulas incluyentes. ¿Qué elementos ustedes colocarían al interior de esos escenarios de aprendizaje? Con esto estamos hablando de los ambientes de aprendizaje. ¿Sí? ¿Cómo serían esos ambientes de aprendizaje y cómo serían esos rincones de aprendizaje? ¿Cómo yo dispongo el aprendizaje? ¿Sí? ¿Cómo disponemos el aprendizaje para que de alguna manera estos niños y niñas, jóvenes, adultos que tenemos en las aulas de clase aprendan y nos enseñen de la mejor forma, teniendo presente su diversidad cultural, cognitiva, física, ¿cierto? Todos estos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta en las aulas de clase. Aquí hablamos de las aulas, pero también tenemos que pensar, mis amores hermosos, en esos patios. ¿Cómo queremos nosotros que sean esos patios inclusivos? También les mandé a ustedes una información sobre eso las semanas anteriores por la red que nosotros manejamos, por el WhatsApp, pero también está en la guía de trabajo. Su merced lo va a mirar. Y si su merced mira mi corazón, mira que por acá hay un elemento súper importante en esta guía de la semana 13 y de la semana 14. Hay un súper video maravilloso, excelente, que se llama Seminario de Inclusión Educativa, un desafío para los rectores. Y acá hablan los rectores de muchos países de Latinoamérica y empiezan a decir cuál es ese reto que ellos tienen en esto que se llama la educación para todos. ¿Sí? Y quiero que lo pensemos en algo bien importante, mis amores, y es, yo se los he dicho en las diferentes clases a ustedes, y es, dejemos de hablar de educación inclusiva y pensemos en, pues si es educación, simplemente. ¿Cierto? Si es educación, tiene que ser inclusiva. Si es una propuesta curricular, pues tiene que tener un diseño universal para el aprendizaje.
no debería tener el ajuste porque está el diseño universal, ¿sí? Entonces aquí empezamos a hablar de cómo generar esas aulas diversas, cómo pensar en esos patios donde todos podamos participar, ¿cierto? En esos escenarios en los que yo salgo, en ese rincón, en ese ambiente en el que yo puedo estar tranquilo y calmado. ¿Cómo tienen que ser esos escenarios de, no sé cómo llamarlo a esto, de comunicación accesible? Es decir, aquí hablamos de las, voy a poner este nombre, pero porque es el que se me viene en la cabeza, las carteleras informativas. ¿Cómo son estas carteleras informativas para los estudiantes? ¿Es para todos o es para una población determinada que tiene la característica más grande en este colegio, en esta universidad? ¿O es pensada para todos? ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo son estos baños? ¿Cómo son? ¿Sí? Entonces acá en la infraestructura nos vamos a pensar, bueno, y acá está pues todo, ¿no? Voy a colocar el todo del colegio. ¿Cómo es esta infraestructura? Acá en esta parte de la dimensión administrativa, yo necesito que ustedes en su proyecto final no solamente me mencionen estas cosas que yo estoy dando, sino que me presenten a mí unos ejemplos. ¿Sí? Profe, ¿y dónde buscamos ejemplos? Mis corazones, pues por internet. Vamos a buscar ejemplos donde podamos hablar de una aula para todos, cuáles elementos debería tener este ambiente de aprendizaje para que se propicie realmente un escenario de participación, de permanencia y de progreso para todos los estudiantes, cómo deberían ser estos patios de nuestra institución. Y vamos a colocar unos ejemplos visuales, ¿no? Ejemplos visuales. Fotos. Por ejemplo, en esta parte de los patios podemos hablar, voy a colocar acá ¿cómo se llama esto? Escenarios deportivos. ¿Cómo son esos escenarios deportivos? ¿Sí? Entonces aquí podemos colocar, les voy a colocar un ejemplo de los parques biosaludables. ¿Cómo son los parques biosaludables que nosotros conocemos? Profe, yo nunca he escuchado esa palabra, entonces su merced la busca. Vamos a buscarla. Y ahorita que lo mire me vas a decir, ay, sí, yo sí lo conocía. Mira, acá está. Parques biosaludables, tú todo el tiempo pasas por ellos y juegas en ellos. Estos son los parques biosaludables, ¿sí? Que son los que comúnmente nosotros encontramos. Y acá mira tan chévere que me está apareciendo. Parques biosaludables incluyentes. Mira, este seguramente es para un niño usuario de silla de ruedas. Vamos a abrir en una página, en una ventana nueva. Ah, pero ya esta ventanita no la ven ustedes. Bueno, para un usuario de silla de ruedas, estos son para usuarios, todos estos son como para usuarios de silla de ruedas. Sí, estos elementos. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas colocaríamos nosotros dentro de nuestro escenario, dentro de nuestra institución, en lo que todos los niños puedan jugar, no solamente puedan jugar unos niños, ¿sí? En donde no solamente es muy gracioso, pero, por ejemplo, los niños empiezan a crecer, se vuelven jóvenes y ya no nos dejan, ya no los dejan estar en los parques. Pero estos chicos, estos niños tienen su edad de desarrollo es diferente, ¿sí? Su edad mental es diferente. Ellos quieren seguir jugando y no hay elementos para ellos en estos parques. Entonces, para que por favor los tengan presentes, estas imágenes, para que las puedan agregar tal vez en la partecita de pensarse en este proyecto de cómo serían esos escenarios deportivos dentro de tu institución educativa. ¿Listo? ¿Qué más vamos a colocar acá? Mis amores, esto para que lo tengamos presente y acá es indudable que su merced me piense como administrativo, gestor educativo en la dimensión administrativa, tiene que pensar en todas las alianzas que usted va a gestar, va a buscar para que sus estudiantes, su institución, logre pues que pueda fortalecer todos estos procesos teniendo presente las alianzas, las fundaciones, teniendo presente los convenios, ¿sí? Que tiene que buscar para lograr que estos niños, estas personas, estos jóvenes en condición con diversidad, pues puedan aprender mucho más.
¿Qué escenarios nos pueden servir? Las alcaldías, ¿cómo se llama? Instituto de Recreación y Deporte. El IRD, podemos hablar acá de todo lo que tiene que ver con, de, con las, bueno, fundaciones, ya les había dicho, alcaldías, IRD, eh, todo lo que tiene que ver con los centros de integración social, ¿sí? Y aquí aparecen muchos otros. ¿Cuál es la idea acá en esta parte? La idea es que usted en esta parte, por favor, busque dentro de la localidad del colegio que usted eligió. Por decir, si el colegio al que usted está yendo es el colegio El Morisco, que está en la localidad de Engativá, 10 de Engativá, pues ustedes como grupo de trabajo van a tener que buscar en las páginas de internet o van a las alcaldías directamente como ustedes quieran, dentro de la alcaldía de Engativá, qué programas ofrecen para los jóvenes o niños en condición con diversidad. Lo mismo vamos a hacerlo con el IRD y lo mismo vamos a hacer con los centros de integración social y todos los otros elementos que usted conozca, ¿sí? ¿Qué programas existen? Acá vamos a pensar en los programas que atiendan personas en condición con diversidad. ¿Mm? Recuerde que usted está presentando una propuesta y un plan de mejoramiento estratégico para la institución educativa a la que usted eligió, con la que usted ha trabajado todo este semestre. ¿Listo? Se está pensando como rector. ¿Qué necesito que tengamos presente acá? Cuando hagamos esto y tengamos este referente, ¿cómo lo vamos a presentar acá en la dimensión administrativa? Vamos a presentar el nombre de la institución, por ejemplo, la alcaldía, ¿cierto? La alcaldía tiene un centro específico que se llama, por ejemplo, el CREA. Entonces, coloco institución, alcaldía vengativa, abajito coloco CREA. ¿Quién es el responsable directamente de ese programa que su merced me está ofertando, me está contando? ¿Cuál es el propósito? Es decir, ¿cuál es el objetivo de ese programa? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Y cuál es la actividad específica que proponen contribuye en la mejora de, de las personas o jóvenes en condición con diversidad. Esta es una tablita que usted me va a presentar por cada uno de los programas que usted encuentra. Entonces, como les mencionaba anteriormente, ejemplo, Alcaldía de Engativá, programa CREA. El responsable es el coordinador del el CREA de Engativá que queda en el barrio La Granja. El propósito es contribuir o fortalecer los procesos artísticos de los estudiantes, de los niños y de los jóvenes. Y la actividad es, por ejemplo, un taller de artes plásticas, es, por ejemplo, un taller de teatro, es un taller que lo presentan los días miércoles y jueves en tal y tal horario. ¿Listo? Esto es, tiene que ser real. Y ustedes lo buscan de estos medios. ¿Listo? Por las páginas de internet o directamente desde sus alcaldías, desde sus localidades. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. ¿Qué más va a hacer este gestor acá en la parte administrativa? Pues cuando yo busco todas estas alianzas, estoy contribuyendo lógicamente en toda la parte presupuestal de la institución. Por eso tenemos que buscar escenarios. ¿Listo? Muy bien. Me voy entonces ahora a la dimensión comunitaria. La dimensión comunitaria hace referencia, ¿cierto? Y lo tenemos claro, si miramos esta pirámide de nuevo, a todos los elementos de la cultura educativa, desde la diversidad. Cuando estoy acá, me tengo que pensar entonces en lo siguiente. Uy, acá se me borró lo que dice. Ah, no. Me tengo que pensar en lo siguiente. Acá les copiaba y pegaba ya la información con anticipación. ¿Cómo nosotros como gestores abrimos las puertas a los diferentes géneros, a las clases sociales, culturas y capacidades, de manera que todos puedan compartir las experiencias de vivir y aprender juntos? ¿Cómo logramos favorecer la formación orientada al pluralismo y a la valoración de las diferencias? ¿Cómo logramos estimular el trabajo colaborativo y promovemos las tutorías entre los pares de manera que se facilite la creación de vínculos entre los miembros de la comunidad? Es decir, usted como gestor educativo tiene que pensarse en muchas estrategias que contribuyan a
de qué manera los padres de familia entienden la diversidad que existe dentro de la institución y no están buscando al rector, al coordinador, al profesor diciéndole que por qué recibieron a este niño, a esta niña que tiene una condición, una diferencia, una orientación de género determinada o que pertenece a una cultura determinada o a una clase social diferente o porque es un niño que tiene una condición cognitiva X o y por qué está en esa institución y no les buscan otra. ¿Sí? Entonces, lo que usted tiene que hacer como gestor es qué estrategias vamos a pensarnos nosotros como rectores para lograr una cultura del respeto a la diversidad. Acá, indudablemente, frente a la dimensión comunitaria, nos tenemos que pensar, como les dije a ustedes, que ya también lo dije en la institucional, en un ajuste en el manual de convivencia. Pero en este ajuste en el manual de convivencia va a ser pensado desde el reconocimiento y desde el respeto a la diversidad. Tenemos que pensarnos de nuevo, como les dije anteriormente, en la ruta de atención para la convivencia escolar. ¿Sí? ¿Cómo logramos esta convivencia escolar en la institución? Acá el rector y las personas que le están ayudando en esa dimensión comunitaria tienen que apostarle a la convivencia escolar. Si eso no está escrito dentro de este documento, dentro de este instrumento, este es el instrumento de gestión, mis amores, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les pido, dígame cuál es el nombre del instrumento de gestión? Acá está el instrumento de gestión de la dimensión comunitaria. Manual de convivencia, donde vamos a hacer un cambio en el ajuste para el reconocimiento y el respeto a la diversidad y vamos a generar la ruta de atención integral, que les dije anteriormente que lo íbamos a hacer acá, allá en la dimensión institucional, pero acá lo vamos a pensar desde la convivencia escolar. ¿Listo, mis amores? A ver, ¿qué otras cosas tenemos por acá? Importante, lógicamente, que esta ruta de atención a la diversidad esté pensada desde el enfoque de derechos y desde el enfoque de diferencial. ¿Listo? Acá en la dimensión comunitaria, su merced me presenta esas estrategias, me cuenta cómo lo va a hacer, me cuenta cómo está la institución en este momento, ¿sí? Cómo está la institución y qué elementos usted mejoraría. Yo acá le estoy dando unas pautas. ¿Qué cosas usted cambiaría en esa institución? Y sobre todo me va a contar cómo lo va a hacer. ¿Sí? ¿Cómo piensa usted, como grupo de trabajo, cómo piensan hacerlo? Mis amores, yo los invito a que ustedes este trabajo lo piensen a la luz, si pueden, en la medida de lo posible, si lo logran hacer, con los rectores de verdad. Hablen con ellos, preséntenles ustedes estas ideas y que sean ellos los que de alguna manera les orienten también en este trabajo que ustedes van a entregar. Vamos a la última dimensión, la dimensión pedagógica, que es la que tiene pues muchos elementos, también como todos los anteriores, pero que de alguna manera nos empezamos acá a pensar desde lo curricular, desde lo metodológico, desde lo didáctico, desde lo evaluativo, es decir, aquí hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta. Voy a ponerla acá en el centro, así como siempre hago cuando estoy en clase, para los que ya han estado conmigo en clase, que ya lo saben que siempre lo pongo todo así en el centro y empiezo a trabajar todo. Me tengo que pensar acá desde la flexibilidad curricular, ¿sí? Cuando hablo de esto, estoy hablando de cómo generamos o proponemos un plan curricular pensado, como lo dijimos allá en lo institucional, pensado desde el diseño universal para el aprendizaje. ¿Sí? ¿Cómo nos pensamos nosotros unos ambientes de aprendizaje? Mire que se repite lo que les dije anteriormente, pero acá el maestro es el que lo hace. En lo institucional el rector me dijo que lo hiciera, me explicó cómo lo hiciera, me está formando frente a esto. Ahora yo lo pongo en escena. Yo, maestro, lo pongo en escena. Flexibilizo mi propuesta curricular. Genero ambientes de aprendizaje diversos para todos, ¿sí? No para solamente algunos, para todos, mis amores, para todos, ¿sí? De la misma forma me tengo que pensar acá, pero ese control B lo pongo por acá, en elementos que me permitan a mí prácticas de aula. Todo esto, ¿de dónde lo vamos a hacer, mis amores? Pues todo esto lo hacemos a la luz de esa formación y búsqueda de las experiencias de los maestros, ¿sí? Las búsquedas de las experiencias de los maestros donde se pensaron desde el diseño universal del aprendizaje. Entonces yo los escucho, me formo en esto y experimento y trabajo en mi aula de clase. Lo incorporo.
genero las propuestas de cambio. Entonces, mis prácticas de aula pensadas desde el diseño universal para el aprendizaje. Voy a plantear tareas. Voy a planear tareas pensadas desde la realidad de mis chicos. Es decir, sé que en mi salón de clase existen unos niños con una condición determinada. Por lo tanto, le bajo de pronto y me pienso en el derecho básico de aprendizaje, lo leo, lo comprendo, lo entiendo, miro cuál es la realidad de este niño o esta niña y presento el ajuste también en la tarea que le voy a poner al niño, ¿cierto? En la actividad que le voy a proponer. ¿Qué otras cosas se tiene que hacer el maestro en esta dimensión pedagógica? Pues tiene que hacer lógicamente, tiene que incorporar lógicamente la diversidad en los planes curriculares. Y cuando yo hablo de hacer la diversidad en los planes curriculares, estoy diciendo que tenemos que pensarnos en la diversidad frente a los procesos de evaluación, frente a los procesos, a la estrategia que voy a utilizar, a las estrategias específicas que voy a trabajar. Entonces, posiblemente yo hablaré acá de que voy a trabajar con el aprendizaje basado en aprendizaje colaborativo, ¿cierto? Porque de alguna manera considero que este niño o este joven, este adulto, necesita un trabajo de roles y necesita un acompañamiento de una persona, alguien que le esté apoyando y le esté, no que le haga las cosas, pero sí que le esté apoyando en este proceso. Entonces trabajamos con el aprendizaje colaborativo. Otra persona dirá que tal vez trabaja con otro tipo de estrategia, ¿sí? Pero acá es entender qué estrategia me puede servir más a mí para generar o para contribuir en las prácticas evaluativas de aula pensadas desde el diseño universal para el aprendizaje. Generamos lógicamente unos ajustes pertinentes, como les estaba diciendo, y esta diversidad en los planes curriculares van a la luz. Lo mismo, mis amores, voy a copiar y pegar lo mismo que puse acá para no volverlo a escribir. Esta cosita. Control C y lo pego acá. Todo esto tiene que ir a la luz de esto, de que usted como maestro se tenga que pensar en el acceso, la permanencia, la participación y el progreso del estudiante. Importantísimo que en esta dimensión comunitaria el maestro sí o sí implemente el plan individual de ajustes razonables. Es decir, usted sí o sí tiene que hacer vivo el decreto 1421. ¿Sí? Profe, yo no sé qué es eso, pues su merced lo investiga. Profe, yo nunca vi eso, sí, tú sí lo tuviste que ver. En políticas educativas lo tuviste que ver, lo tuviste que ver en capacidades diversas, lo tuviste que ver en educación inclusiva, lo tuviste que ver en interculturalidad, sí. Todas esas clases te tuvieron que haber hablado de esos elementos. Y si no lo recuerdas, pues lo vas a mirar. Y si no lo viste, pues lo vas a leer. ¿Qué más nos falta, mis amores hermosos? No, acá era otra cosita. Esto es un poco como el panorama del trabajo que nosotros tenemos que entregar, ¿sí? Acá te estoy explicando absolutamente todo. Te digo que en la semana número 12, 13, 14 y en este video te estoy explicando muchas cosas más para que su merced me haga un trabajo excelente a la luz de la mirada de la institución educativa en la que usted está. Voy a leer ahora lo que dice la guía específicamente. Específicamente lo que dice la guía. Proyecto final. Teniendo en cuenta las dimensiones de la gestión escolar, el grupo de trabajo debe compartir empleando la técnica del visual, ¿cierto? Vamos a hacer unos organizadores visuales. Profe, a mí no me gusta eso, yo lo quiero hacer diferente. Su merced lo hace diferente. Profe, es que eso es muy feo, yo lo quiero hacer solo escrito, hágalo por escrito, ¿sí? La explicación del cómo y qué emplear para hacer y propiciar una escuela pensada para todos o lo tan conocido como una educación inclusiva. Se comparte un trabajo escrito. Profe, ¿en dónde hacemos el trabajo escrito? Igual. En una pestaña que se llama pestaña momento 3, ¿cierto? La misma página de los
utilizada anteriormente. ¿Sí? En esta página, su merced me va a colocar entonces estos elementos que yo le estoy diciendo. Una contextualización. Profe, otra vez vamos a poner el nombre del colegio. Sí, su merced otra vez me va a decir cómo es ese colegio, porque puede ser que me haya cambiado el colegio. ¿Sí? Entonces vuelves y me contextualizas, me dices cómo es la institución educativa. Me cuentas acá en esta contextualización cómo van ellos, cómo están en este momento con el tema de la educación inclusiva. ¿Cómo están ellos en este momento en el tema de la educación inclusiva? De pronto en la institución educativa, en ese colegio, ya tienen elementos específicos en donde generan unas propuestas pensadas desde la educación inclusiva. Hay unas compañeras que están trabajando en la Fundación Milclaus. Indudablemente ellos trabajan frente a eso, ¿sí? Pero ahora pensémonos en si tienen presente todas estas dimensiones, ¿sí? Eh, Se supone que los colegios del distrito tienen que trabajar con estos elementos. Se supone. Ahora miremos cómo lo están haciendo. Me cuentas dónde queda el colegio, pero me cuentas cómo es el proceso, cómo están trabajando ellos este tema de la educación inclusiva. Para contarme cómo están ellos en este tema de la educación inclusiva, su merced me va a presentar una entrevista, me va a presentar un diálogo con el gestor. Profe, es que con ellos ya no quieren hablar conmigo. Pues entonces hable con un padre de familia, hable con los estudiantes, ¿sí? O de lo que tú has visto, has analizado en todos este semestre frente a la práctica que tú has hecho. ¿Cómo has visto estos procesos de educación inclusiva en esa institución en la que tú has estado? ¿Sí? Entonces aquí vamos a presentar la contextualización frente a esto. Lo vamos a presentar con un elemento multimedial. Profe, ¿cómo hace un elemento multimedial? Pues un video, un audio, ¿cierto? Pero pues si es multimedial es un video, que me permita a mí verificar estos elementos, estas cosas que el rector está diciendo o la profesora está diciendo que quiere diseñar o proponer en su institución. Vamos a colocar una introducción, de nuevo las fotos de los integrantes porque pronto se cambia, y empezamos a colocar un visual de cada una de las dimensiones. ¿Sí? Es decir, un organizador o como tú lo quieras de cada una de las dimensiones. Dentro de cada uno de los visuals tiene que aparecer lo siguiente. Se debe brindar la información sobre qué se debe ajustar en la institución, para qué lo queremos hacer, cómo lo van a cambiar y qué instrumentos de la gestión se van a ajustar. ¿Sí? Profe, ¿y cómo hago todo esto? Mi corazón, con todo lo que yo te he explicado durante la semana 12, 13, 14 y con lo que te expliqué hoy. ¿Sí? Con lo que te expliqué hoy. Busca todas las cosas que te he dejado en las guías. Piensa en todo lo que te dije hoy, que hoy te di muchísimas ideas para que su merced vaya teniendo ese referente de ese trabajo excelente que usted va a hacer. Usted va a presentar un trabajo excelente. ¿Qué personas serían las responsables? Y por último, vamos a colocar, pues, cuáles son tus aprendizajes adquiridos frente al trabajo final y frente a la materia de manera general. Lo otro perdón, no es lo último, lo penúltimo. Lo último que vamos a colocar en nuestro trabajo es vamos a investigar experiencias desde la gestión educativa de otras instituciones, ¿cierto? Experiencias a nivel nacional, a nivel internacional, de cómo han trabajado el tema de la gestión educativa. Inclusiva, cómo la han trabajado. Experiencias de maestros. Vamos a colocar por lo menos la voz de 2 rectores. ¿Listo? ¿De dónde sacamos esto? Investigando. Vamos a presentar esas experiencias, colocamos el video y colocamos el análisis. ¿Listo? Y el trabajo final se entrega como última fecha, mis amores hermosos, el día 29 de mayo. ¿Sí? Profe, ¿por qué el 29 de mayo y por qué no después? Porque ustedes son casi 200 estudiantes y yo tengo que entregarles notas a ustedes. La primera, o sea, tendría que entregarles a ustedes, tendría como 3 días para entregarles notas a ustedes finales. ¿Y cuándo hay que? Sí, para que tengamos ese referente. ¿En dónde lo entregan? Yo les coloco acá mismo, en esta ventanita donde aparece los enlaces de la clase, les voy a colocar a ustedes el enlace del formulario del momento 3.
verifique de que diga formulario del momento 3, su merced vuelve y me envía su instrumento, vuelve y me envía su página web. ¿Listo? ¿Por qué? Porque algunos modifican las páginas todo el tiempo. Recuerde colocar las cosas como yo le estoy solicitando que lo coloque, mi corazón. En este momento dejo de hacer la grabación. Les agradezco a los que han estado acá. Para mí ha sido, pues, lógicamente muy placentero volver a estar otro semestre con ustedes. Desafortunadamente, pues como la clase es virtual, no sincrónica, sino asincrónica, pues a muchos de ustedes no logré conocerlos, pero pues espero que a todos les hubiese servido la materia y espero de verdad que en el momento en que les convoquen actividades referentes a la gestión escolar, pues recuerden algo de lo que estuvimos hablando y conversando. Si alguno, voy a dejar de grabar y si alguien tiene alguna pregunta de los que están acá, con muchísimo gusto. Bendiciones a cada uno. Muchísimas gracias por haberme permitido hacer parte de su proceso de aprendizaje.